Hola jóvenes, muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien. En esta semana vamos a trabajar o vamos a comenzar más bien con el trabajo del proyecto educativo. Este trabajo tiene como ventaja, ¿cierto?, que se unen las distintas asignaturas para que ustedes puedan entregar un trabajo final, ¿cierto?, sobre el tema específico de tiempos de pandemia. En esta área de la clase de tecnología, nosotros nos vamos a enfocar en el objetivo de trabajo número 4. Este objetivo abarca el hecho de comunicar las propuestas de soluciones para reducir efectos perjudiciales. Además, utilizaremos herramientas tecnológicas. ¿Ya? Vamos a considerar distintos tipos de objetivos, audiencias, o sea, los receptores, quienes van a ver, ¿cierto?, sus infografías, y además tener en cuenta los aspectos éticos y utilizar normas de cuidado y de seguridad al buscar información. Vamos a comenzar explicando un poco. El objetivo de trabajar con estos proyectos educativos es que ustedes puedan entregar un trabajo. En este caso van a realizar una infografía con los distintos temas que van a abarcar en las otras asignaturas. Cada asignatura va a realizar una especie de investigación específica de un determinado tema que tenga que ver sobre las pandemias, ¿cierto? Y esta nueva enfermedad del COVID-19. Y en la parte de tecnología, nosotros nos dedicaremos a realizar o a hacer de manera concreta, ¿cierto?, este proyecto de la infografía. Entonces vamos a ir aclarando en este primer video, en la primera clase, los distintos pasos a seguir, los objetivos que vamos a trabajar en la creación de la infografía, y luego vamos a ir ahondando o avanzando más con respondiente a los temas específicos de cada asignatura. ¿Ya? Vamos a partir primero aclarando lo que es una infografía. Antes que nada, ustedes deben pensar, tener en claro qué es lo que ustedes desean contar, o sea, qué es lo que vamos a informar, los temas a trabajar, ¿cierto? De qué forma vamos a hacer que esta información, ¿cierto?, sea visualmente atractiva o potente. Para eso tenemos que definir el estilo que le vamos a dar a nuestra infografía, los distintos datos que vamos a incluir y a quienes nos vamos a dirigir. Para eso es importante planificar nuestro trabajo, ¿ya? Esa es la clave al momento de realizar una infografía para que sea mucho más fácil y además creativa, ¿cierto? Hay 4 puntos o 5 puntos importantes que se deben tener en cuenta al momento de realizar una. El primer punto es el tema, los contenidos, el diseño y la difusión. Vamos a ahondar un poco más adelante. ¿Ya? Una forma de comunicar, o sea, lo que es una infografía, ya lo podríamos resumir como una forma de comunicar una gran cantidad de información, ¿ya? Para eso se realizan las infografías, ya que básicamente es una representación visual de un grupo de datos, ¿ya? ¿Por qué decimos que es una representación visual? Es que está compuesta por distintas imágenes o iconos que hacen mucho más fácil observar toda la primera información en un primer vistazo o en una primera vista. Ya, como le decía, en la diapositiva anterior existen 4 o 5 pasos que son los más importantes al momento de realizar la infografía. Entonces, nosotros agregamos un quinto paso en esta diapositiva debido a que la herramienta o el programa tecnológico que vamos a utilizar para llegar a este resultado va a ser Word, ¿ya? Entonces, el primer paso es elegir el tema. O sea,
de qué van a tratar nuestro trabajo, ¿cierto? Ya sabemos que es sobre los tiempos en pandemia, pero cada asignatura, cada profesor les va a dar un tema específico a investigar. Entonces, recopilando todas las investigaciones que ustedes van a realizar, ¿cierto? Vamos a poder presentar todo esto a través de una infografía. El segundo paso es la recopilación de la información, hacer su investigación de cada uno de estos temas o de estos trabajos, ¿cierto? Luego van a hacer el diseño de la infografía en Word y luego vamos a revisar que esté todo correcto, que no tengamos faltas de ortografía, que esté lo más visualmente posible, que sea más bien agradable o armónico, ¿cierto? Que no tenga un exceso de imágenes o un exceso de texto. Y el último paso va a ser la difusión, ¿ya? Como habíamos dicho, ¿qué es una infografía? Es una herramienta de comunicación visual, ¿ya? Que combina el poder de los iconos y las ilustraciones con el texto, haciendo que la información sea lo más visual posible, ¿ya? En este ejemplo que aparece en esta imagen, vemos que existe la misma información tanto en el texto, ¿ya? Como en la infografía. Pero ¿cuál les parece a ustedes que es visualmente más atractiva? ¿Ya? Si comparamos el texto solamente, ¿cierto? O sea, la investigación que ustedes van a realizar primero tiene que ser a través del texto. Escribir, definir conceptos a lo mejor, hacer su breve investigación para luego nosotros apoyar toda esta investigación, resumirla y hacer nuestra infografía. Lógicamente, cuando hablamos de cuál de los dos es visualmente más atractiva, nos enfocamos o dirigimos la mirada a la infografía, debido a que el hecho de utilizar distintos colores, ir variando con el tamaño de la tipografía, agregar imágenes, apoyo visual, hace que nuestra mirada capte mucho más rápido el trabajo que es visualmente más atractivo, ¿ya? Una infografía puede ser un acrónimo de información, o sea, un acrónimo quiere decir que esta palabra está compuesta por distintos términos. Entonces, el primer término sería información o informática y por el otro lado tenemos la palabra grafía, ¿ya? Eh, esta composición se lleva a cabo debido a que se reúnen las palabras prácticas como son las tecnologías de la información y además la representación gráfica. El tema es súper importante tener clara la información básica que ustedes desean transmitir, ¿ya? Una vez que tienen definido todos los temas, van a poder darle ese giro creativo para hacer que llame la atención a los espectadores, ¿ya? La infografía cuenta una historia, ¿ya? Normalmente intentando enseñar o persuadir sobre algún tema en específico. En este caso vamos a utilizar las dos formas, debido a que estamos trabajando con el tema del COVID, ¿cierto? Lo más probable es que les va a tocar investigar las maneras de cuidado, ¿cierto? De qué manera podemos prevenir el contagio, las técnicas necesarias, ¿cierto? Para evitar contagiar a los demás, etcétera. Entonces necesitamos persuadir, o sea, hacer que las personas entiendan todo esto para comunicar o informar también todo lo que sea necesario, ¿cierto? Además, si ustedes quieren llamar la atención, deben darle una utilidad práctica, ¿cierto? Además de generar sorpresas o un desafío para el receptor. Entonces, una vez que ustedes tienen claro el tema, podemos ir dividiendo o separando cada una de las investigaciones realizadas, como se ve en el ejemplo de esta imagen, ¿cierto? Vemos que el tema principal lleva como título COVID-19, ¿ya? En la infografía es importante siempre
tener un título que sea visualmente atractivo, obviamente con las letras mucho más grandes, con un color que sea llamativo, etcétera. Pero si nos damos cuenta, esta infografía no tiene tantas imágenes o no utiliza fotografías, dibujos, sino más bien es solamente información con apoyo a través de iconos, ¿ya? O de elementos más bien básicos. Pero sí está dividida en temas y en subtemas, ¿ya? Entonces, primero se identifican, ¿cierto?, los distintos síntomas, luego de qué manera uno se puede informar sobre esta enfermedad y así vamos haciendo el orden de qué es y de qué manera nosotros queremos presentar el contenido. El contenido, para obtenerlo, se debe realizar un proceso de recolección de datos, ¿ya? Sobre el tema del cual nosotros vamos a abordar o el tema que vamos a trabajar. Para eso es importante registrar las fuentes de información, ¿ya? Un aspecto importante en este paso es validar que esta información sea verídica, ¿ya? Entonces, sabemos que existen distintos tipos de contenido y distintas fuentes de dónde obtener este contenido. Entonces, como tipo de contenido tenemos videos, pero en este caso nosotros nos vamos a enfocar principalmente en el contenido visual, ¿ya? Realizando una infografía, o sea, una presentación de este tema apoyado de iconos, de imágenes, pero a la vez vamos a trabajar con el texto, recopilando información, extrayendo noticias, a lo mejor utilizando alguna entrevista. También pueden obtener información a través de PDFs, o sea, de libros, manuales, etcétera. ¿Ya? Luego, una vez que ustedes ya tienen esos pasos, definidos los temas a investigar, recopilaron los datos, los contenidos, comenzamos con el diseño. Es importante en la parte del diseño es que exista un equilibrio tanto en el texto como en la imagen. Las mejores infografías son las que tienen un buen equilibrio de información visual con la información escrita. Una buena manera de conseguirlo es ir combinando el uso de iconos y de ilustraciones, pero sin llegar a saturar. Ya, aquí tenemos unos ejemplos de infografías que son visualmente muy atractivas debido a que utilizan distintos colores. Además, están bien empleados el tema de los iconos, ¿cierto? Para demostrar los síntomas, las maneras de contagio y las medidas preventivas. ¿Ya? La idea es que logremos abstraer la información, o sea, tratar de resumirla en la menor cantidad de palabras posibles sin perder la coherencia de la información que queremos entregar o del texto y a usar el apoyo visual como una manera, ¿cierto?, de simplificar un poco los temas. ¿Ya? Los pasos a seguir para la construcción de su infografía es lo siguiente. Primero, tener una idea clara sobre el tema que vamos a trabajar. En este caso es un tema súper actual, ¿cierto? Otro paso es buscar toda la información necesaria, pueden ser libros, artículos de revista, bibliotecas virtuales, periódicos también virtuales, siempre tratando de buscar la mejor evidencia científica. Luego vamos a hacer un sistema ASO, que significa analizar toda la información que sea de su interés, seleccionar las partes más interesantes o que crean ustedes que son las más oportunas para clarificar el contenido, ordenar toda la información de la forma más sencilla posible, ya luego hacer un esquema, un bosquejo del esquema a través de lápiz y papel, tratando de poner cierto o de anteponerse a los distintos temas que vamos a trabajar y que vamos a abarcar, ¿ya? Y una vez que ustedes tengan claro, ¿cierto?, toda la información, tengan más o menos visto el esquema, vamos a comenzar a trabajar con Word para crear la infografía.
el programa nos permite, ¿cierto?, ir corrigiendo las faltas ortográficas, las faltas gramaticales además, así que este último paso no nos va a afectar tanto. La actividad, entonces, en el área de tecnología es utilizar el programa de Word para crear la infografía sobre el COVID. Ya esta semana nos enfocaremos netamente en identificar el tema, investigar y explicar los conceptos de esta enfermedad y buscar apoyo gráfico, ¿ya? O sea, datos gráficos de barra, imágenes, iconos que sean posibles, ¿cierto?, de utilizar en el trabajo final, ¿ya? En la próxima semana vamos a ir viendo las distintas herramientas que nos permiten utilizar este programa y vamos a ir armando de a poco el trabajo o el resultado final. Cuídense niños, que estén muy bien y nos vemos en las clases vía Skype.